blanca nube de abril, verde luz de los sausales y en las cañadas añil, por las calles puro viejo. Es como conectarse a la 97.9 un día de semana a las 6 de la mañana. Bienvenido. Y qué cosa linda que escuchando es. Santiago Qué cosa Chalar. linda, claro. Qué cosa linda que es. Santiago Chalar con el relato al principio, y además creo que la canción la escribió el gran Santos Insaurralde, el poeta de las sierras. Es precioso tema. Bien, es temático, es temático. Le gusta La Valleja, le gusta Minas, Muy lindo Sí, departamento, es muy preciosísimo. lindo departamento. Villa Serrana. Y nos ofrece gastronómicamente unas delicias dulces. Chocolates, De alfajores. todo. Los chocolates Son, también claro. son muy Alfajores, ricos. yemitas, Semitas, Todo. es merengues cierto, recubiertos. es cierto. ¿A vos te ha gustado todo lo que viene? Todo, en esa? todo. ¿Cómo se llaman los otros? Los que son así. Serranitos. No, No, son yemitas, unos no. higuitos, esos higuitos Sí, decís vos. azucarados. sí. ¿A vos te habían Sí. gustado? Pero muy rico todo, digo. Bueno, me encanta que te guste. No sé si lo que te traigo ahora te va a gustar tanto. Y a tiene ver. que ver con La Valleja, y ahí estaba en el titular un poco de hoy, que tiene que ver con el uso que se le ha dado a la contratación de trabajadores zafrales como botín político por parte de, sobre todo, el Partido Nacional en los 35 años en los que llevaba gobernando desde la década del 90. Antes el departamento había tenido intendencias coloradas, y por primera vez hace un poco más de 100 días llegó el Frente Amplio a la intendencia con la llegada de Daniel Ximénez, con ese triunfo en la hora de Daniel Ximénez, llegando a definir con los... En con el los alargue, votos, más bien. Exactamente, llegando a definir con los votos observados, algo que fue histórico justamente para este departamento. Y hace muy pocos días el intendente fue llamado a sala por la no renovación de 5 contratos zafrales en Valle Ordóñez, en Valle, donde también estuvo en esa comparecencia el alcalde de esa localidad, Gabriel Lacuña, quien justamente en un momento había cuestionado esto, pero después entendió lo que sucedía. Y en esa comparecencia el intendente presentó un pormenorizado informe con los cambios que ha tenido a lo largo de estos años la contratación de trabajadores zafrales. Hablamos de contratos de personas, ahí estamos viendo unas hermosas imágenes del departamento de La Valleja. En este caso era del intendente anterior, Mario García, que lo utilizó, digamos, como previa a las elecciones. Y lo que estábamos viendo justamente es la contratación de trabajadores zafrales con contratos de 15 días, un mes, por salarios muy bajos, con esta, digamos, obligación o obligación moral, digamos, de a quien contrataba que después lo tuviera que votar a ese candidato. Y esto es algo que se venía dando, y que justamente tras esta comparecencia del intendente en la Junta Departamental es donde se presentan estos datos que llaman enormemente la atención. Por ejemplo, en el último tramo de la pasada administración, es decir, a muy poquito de realizarse las elecciones, se evidencia el ingreso de 136 trabajadores durante el último tramo. Pero hay un total, que esto llama mucho la atención, con un pico en el año 2020, de 1.194 contrataciones zafrales en 2020. Lo cual, eso en la intendencia de Adriana Peña, la anterior intendenta, lo cual llama enormemente la atención, ¿no? Porque probablemente, no tengo claro el dato de cuántos trabajadores, pero no debe tener un poquito más de 1.000 debe tener la intendencia de trabajadores, y contratar 1.000 en el cargo zafral, la verdad que es una locura, ¿no? Y a muy poco de las elecciones. Y esto fue presentado, como les decía, por el intendente Daniel Ximénez en un informe muy pormenorizado, donde da cuenta, y le voy a pedir a nuestro compañero Alejandro Seijas que nos ponga la planilla que se presentó, donde se ve justamente los picos que tiene a lo largo de estos años las contrataciones zafrales, y cuando se comparan, obviamente, si se comparan el primer y el último año de la administración 2020-2025, hay una cantidad de personas contratadas como zafrales en cada año que aumenta
68%, es decir, más de 394 trabajadores, alcanzando a las 968 personas en el año. Ahí estamos viendo clarísima la gráfica. Se ve que ahí en el año 2020 tiene ese pico de 1194 arriba, y que de un momento a otro, en el año 2021, bajan a 600 trabajadores, ¿no? Lo cual hace que es muy evidente el motivo por cual se termina contratando en el año 2020, año de elecciones departamentales, en las elecciones. Y si miramos también 2019, más 208, año de elecciones nacionales, lo cual termina llamando enormemente la atención. Hablamos sobre esto con algunos ediles de La Valleja, en este caso Paola Rojas, que es coordinadora de bancada del Frente Amplio en este departamento, y hablaba de eso, y también hablaba de la presencia del alcalde de Valle en la Junta Departamental. Se habla de un gobierno anterior que hace muchos años que inventaron un sistema de zafrales, surgió como para tener de rehenes a cientos de personas y familias, donde se negó al pueblo la posibilidad de democratizar el ingreso. Teníamos zafrales con más de 15 años contratados, por 15 días, por un mes. Es más, existen testimonios de que fueron muchas veces presionados para que poder tener ese trabajo zafral, tenían que votar sí o sí a la intendencia que estaba de turno, ¿no? Después también este informe desprende un número muy importante y muy relevante, que es un crecimiento sostenido en enero del 2025, donde aumenta a 129 personas, y en agosto aumenta a 276, coincidencia con el periodo electoral. Este gobierno tiene otra propuesta, tiene otra mirada frente al pueblo, y algo que Daniel dijo en campaña y lo recalcó muchas veces, es que tiene otro modelo para gobernar, intimidad, para poder conformar equipos, para poner un nuevo modelo en marcha, y nosotros desde la bancada del Frente Amplio confiamos en eso. Es decir, es necesario que se realicen los concursos y los sorteos, que no se entre más por amiguismos a la intendencia, y que se termine con esta precarización. Después, con respecto a la presencia del alcalde también en la Junta Departamental, un poco reforzar la descentralización que se viene acordando desde el día 1 que Daniel Ximénez empezó a gobernar. No es un hecho menor, él haga equipos con sus alcaldes y que les dé la autonomía que necesitan para poder gobernar. Es decir, cada localidad que tiene su alcalde y que tiene sus concejales, tiene que tener la posibilidad y la confianza del intendente para tomar decisiones. Bueno, ahí escuchábamos a la coordinadora de bancada del Frente Amplio en este departamento haciendo referencia a cómo se utilizó esta herramienta, cómo se creó esta herramienta por parte de gobiernos del Partido Nacional departamentales en La Valleja, poniendo de rehén a la población, y también dando cuenta de la presencia del alcalde de Valle Ordóñez como una señal también que está dando el intendente de descentralización, de poder vincularse con todos los alcaldes, que la mayoría son del Partido Nacional en este departamento, y dando cuenta de ese vínculo descentralizador que tiene justamente el nuevo intendente. Hablamos también con Mauro Álvarez, que es el presidente de la Junta Departamental del Frente Amplio, y nos hacía referencia a algo que es muy importante en este caso, que es cómo se utilizó esta herramienta para jugar con la necesidad de la gente en un departamento que no tiene grandes posibilidades laborales, más allá de, bueno, obviamente los cargos públicos, obviamente lo referido al turismo, pero se jugó con la necesidad de la gente. La herramienta política electoral por excelencia para el Partido Nacional fue justamente usar a los trabajadores zafrales con contratos a término cada 30 días para después tenerlos y que en las elecciones ellos y sus familias se sientan en la obligación de votarlos, porque si no votabas al puntero que te había dado el trabajo, probablemente cuando viniera otro candidato te podría dejar sin empleo. Entonces eso obligaba a toda una familia a hacer eso. Solamente en el año 2020 la ex intendenta Adriana Peña dejó 1.194 zafrales, que eran todos, obviamente, por designación directa. Cuando tomó la intendencia Mario García, redujo de esos 1.194
y quedaron 636 menos. Quiere decir que buenas a primeras quedaron 636 personas sin trabajo y sin oportunidad tampoco de trabajo en un departamento que no hay casi desarrollo. Esa manera de utilizar a las necesidades de la población ha convertido a la Intendencia Departamental una agencia electoral durante años, décadas. Entonces, evidentemente, esa necesidad permanente de la búsqueda de empleo, obviamente por parte de la población, y ha llevado a que la gente añore con tener un empleo como Zafral, que son cargos dados a dedo en la Intendencia Departamental durante muchísimos años, de manera tal de poderles satisfacer por lo menos algunas necesidades de la familia. Estaban ganando menos de 13, 14, 15, 16 mil pesos por mes. Bueno, trabajos zafrales con plazos de un mes o de menos días por salario de 14.000 pesos. Sueldos para que te voten. terribles. Esa fue una gran herramienta para ganar votos, porque además no quedás atado, ¿no? Tenés la posibilidad, si le haces a un mes, bueno, no le renuevo y después podés modificar cifras o hacer una lectura distinta de la cifra con, bueno, el ingreso de personal, los gastos en la intendencia. Le voy a pedir a Alex Seijas que vuelva a poner la gráfica en este caso en la página 5, donde se muestra muy evidente cómo en este año, por ejemplo, hay una diferencia enorme en la contratación de personal zafral, más hacia lo que es la época de elecciones. Entonces eso termina siendo muy claro que se utiliza como estrategia electoral el hecho de, ahí vemos como hacia julio empieza a crecer la población. Obviamente son contratos que se hacen antes y por eso hacia julio hay un enorme crecimiento desde enero. Fuente de la base de datos de Hacienda de la Intendencia de La Valleja, un muy buen informe que se hizo para presentar cómo esto termina siendo la gran herramienta o la gran estrategia que utilizó el Partido Nacional en La Valleja para ir ganando elecciones. Escuchemos más de Mauro Álvarez. Manipularon el empleo zafral para ganar votos en La Valleja, sin lugar a dudas, y eso lo hicieron durante 35 años. Jugaron con la necesidad laboral de la gente, utilizaron esta herramienta para poder ganar, porque en un departamento que no crece, ¿cómo iban a confiar en los gobernantes del Partido Nacional? Si no era a través de te doy una changa por un mes o por 2 meses o por 3 meses y después si yo gano te la sigo dando y si pierdo quedas para afuera. La complicidad, sí, obviamente de todo el Partido Nacional durante décadas. Por aquí pasaron muchas listas, muchos políticos del Partido Nacional, algunos incluso se decían opositores en su momento y sin embargo se hizo lo mismo una vez sí y otra también. Se terminó la dictadura electoral en La Valleja. Ahora la gente es dueña de poder elegir, trabajadores de la Intendencia son dueños de poder elegir en su libre albedrío y no le están debiendo un favor a nadie. Hay que garantizarle el trabajo a la gente, darles las oportunidades de que pueda crecer, pero fundamentalmente tenemos que buscar entre todos la manera de que la Intendencia no sea el único lugar donde la gurizada añora con encontrar un trabajo para no irse de este querido departamento. Bueno, esa necesidad hace que obviamente las personas jóvenes añoren, como decía Mauro Álvarez, con trabajar allí, porque saben que es una posibilidad certera, segura por un mes, por 2 meses, por algunos meses, más cercano a la elección. Hay un detalle no menor, que cuando sos un trabajador zafral casi que no tenés derechos laborales, ¿no? O sea, porque al trabajar por un mes no cobras ningún subsidio, no generas nada y eso hace que justamente se den enormes desigualdades. También lo que nos decía Paula Rojas es que a partir de ahora la Intendencia va a empezar a generar algunas auditorías para poder detectar qué otras maniobras se han hecho a lo largo de estos años. Auditorías que van a permitir que tengamos información de primera mano de cómo es la situación. Muchas veces uno piensa que la auditoría es como una mala palabra. Y en realidad la auditoría es una herramienta que nos permite tener un diagnóstico de dónde estamos parados. Lleva alguna burocracia, por supuesto, no es de un día para otro, pero me parece muy importante que se pueda tener esa información y obviamente nosotros desde el legislativo lo vamos a exigir que se pueda compartir después la
los datos que se releven. Hay que recordar también que el intendente, han pasado 100 días y ya es la segunda vez que está el intendente en sala. Me parece que es una fuerte señal de trabajo en conjunto con el legislativo, de su presencia, de poder ir a responder, de poder tener un ida y vuelta con todos los ediles, con los 31 ediles tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado como del Frente Amplio. Habla de un pienso en conjunto y de una transparencia que nosotros venimos exigiendo desde el Gobierno Nacional. Entonces, nada, nosotros estamos más que agradecidos que el intendente haya podido ir, que haya presentado ese informe tan profesional y con datos tan contundentes. Bueno, recordemos entonces, como les decía, que el intendente se presenta en la Junta Departamental por el llamado por la no renovación de 5 trabajadores en la alcaldía de Valle y Ordóñez. No les había dicho, son 6 alcaldías, 5 blancas y una colorada. O sea, por ende hablamos de un intendente que va a tener que salir a negociar y que ya lo está haciendo y está buscando ese aspecto de la descentralización. La sesión comenzó a las 19 horas y terminó a las 5 de la mañana. Con todos estos datos. Que decís de buscar los acuerdos, eso desde el principio, Ximénez había dicho justamente por el resultado ajustado, por cómo habían quedado las distintas alcaldías, municipios, que se iba a tener que dialogar mucho, que ese era su objetivo. Sí, por ejemplo, ahora me decían personas allá que desde el inicio el gobierno viene atravesado por la descentralización, buscando acuerdos con los alcaldes, y me señalan que, por ejemplo, ahora venían del día de Zapicán y por primera vez la Semana de la Valleja incluye días en el interior y ha sido histórico. Todos los pueblos de allí están llenos, hubo conferencias de lanzamiento, incluso la alcaldesa nacionalista de Varela dijo: parece que se bajaron los cerros y nos están viendo, por ejemplo, entre otras de las cosas que hablan de este nivel de descentralización. Bueno, escuchen lo que decía el otro día el intendente Daniel Ximénez en esa sesión. Un corte en el periodo preelectoral, que, como fue documentado hace un ratito, siempre es utilizado para ingresar a la intendencia, para conseguir votos, para ganar las elecciones. Eso está documentado, pero lo que pasó es que en la instancia electoral, como pasaba siempre, ingresaron contratos zafrales y después que se dio el resultado final de la elección, la curva con que ustedes vieron hace un ratito hizo ping para arriba, porque el intendente dijo que no iba a echar a nadie, así que no vas a echar a nadie, nosotros te vamos a llenar la intendencia de recursos humanos para que te estalle la granada en la mano. Eso es irresponsabilidad política y hay que hacerse cargo de las acciones de gobierno. Y eso el pueblo de La Valleja lo sabe. ¿Qué pasó? Antes de que asumiera Daniel Ximénez, se realizaron nuevos contratos de esta forma para hacerle una trampilla al intendente, que era el intendente Daniel Ximénez en campaña dijo que no iba a despedir trabajadores, pero claro. Insostenible. Le meten esto ahí, claro. le hacen esta jugarreta y lo utilizan como argumento político, porque así el presidente el coordinador de bancada del Partido Nacional, Gabriel Gutiérrez, que había sido jerarca en el periodo pasado, decía lo siguiente. El intendente faltó a la verdad, porque durante la campaña política prometió que si el Frente Amplio era gobierno, no iba a cesar a nadie, no iba a echar a nadie. Y a los 6 días de haber asumido el alcalde de José Valle y Ordóñez, el intendente toma la resolución, y digo el intendente porque la resolución está firmada por el intendente, de dejar a varios funcionarios sin un plato de comida en la localidad que tiene problemas socioeconómicos más importantes del departamento. Eso es faltar a la verdad. Hay persecución política. Después de 40 años de democracia se volvió a la persecución política. Y está claro que hay tintes políticos. Porque acá nosotros recorrimos todos los comités durante la campaña
durante los comités del Frente Amplio, el comité del Partido Nacional, los comités del Partido Colorado, y siempre hay funcionarios municipales en los diferentes comités que están en su derecho, porque vivimos en democracia. Pero acá parece que no, acá parece que si militaste para otro partido o si no sos de las ideas de ellos, automáticamente te dejan sin trabajo. Nosotros pedimos las explicaciones 3 veces, le pregunté al intendente, se habló de cualquier tema menos de lo que se estaba preguntando. Los funcionarios se fueron llorando de la intendencia porque no tuvieron una explicación. Entonces es imposible que en una semana haya una investigación administrativa, es imposible. ¿Cómo es? Imposible. Bien. Un dato no menor es que el alcalde de Valle de Ordóñez había solicitado también que no se renovaran estos 5 contratos de Zafrales, pero claro, una trampilla ahí antes de que nos vayamos de la intendencia. Te leo la cifra de Zafrales y bueno, a ver cómo te haces cargo después que vos me dijiste que no ibas a despedir a nadie. La verdad que no tiene ningún sentido. Pero bueno, así esta situación en La Valleja, donde se descubrió o se dejó atrever, ya me decían que obviamente en La Valleja todo el mundo sabía esto, de que se utilizaba como herramienta electoral la contratación de trabajadores zafrales para después generar, como ha pasado en otros departamentos, ese ejército de militantes, ¿no? Cuando vos los metés en la intendencia, como sabemos que ha pasado en Artigas, que había pasado en Cerro Largo, generás, digamos que después un boca a boca de todos esos trabajadores, con sus familiares, con sus amigos, para que voten a quien les ha dado trabajo, y eso hace que en algunos casos haya intendentes que sean, o haya partidos que sean inamovibles en algunas partes del interior. Y bueno, como decíamos, se van a empezar a realizar auditorías y veremos qué aspectos surgen. Pero en el año 2020, una intendenta nacionalista contrató 1.200 personas como zafrales, lo cual llama enormemente la atención. Muchas gracias, Diego. Esto, lamentablemente, Luqui, no te iba a gustar de La Valleja. No. Lo que sí me gustó, nada que ver, el olor a canela que dejaste. El café. Muy rico, la cafetería acá me ofrecieron canela y acepté. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.